San Miguel Chapultepec es un pequeño pueblo con un ambiente generalmente tranquilo y acogedor, pero existe un cuento legendario que nunca se ha desvanecido fácilmente de las mentes de los lugareños. Todo comenzó con un niño curioso llamado Marcus, que no pudo resistirse a explorar la infame casa en el número 125, que sus compañeros del pueblo creían que albergaba ruidos extraños y avistamientos de lo paranormal. A pesar de la inquietud predominante, Marcus se aventuró en la casa, sin darse cuenta del misterio de doble filo que le esperaba. Su audaz inocencia superó las advertencias, y pronto se encontró dentro del inquietante umbral de la residencia. Los días se desmoronaron mientras Marcus continuaba con su rutina habitual, y su recuerdo de la casa se desvaneció lentamente. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para él, ya que los acontecimientos posteriores lo llevarían de regreso al lugar de su curiosidad inicial. Esta vez, Marcus tuvo un compañero inesperado. Marcus obligó a su amigo, cuyo escepticismo sobre lo sobrenatural era bien conocido en la ciudad, a explorar la casa una vez más. No sabían que la casa ya se estaba preparando para su regreso. Incluso los corazones más valientes no pudieron reprimir el miedo paralizante que surgió a través de Marcus y su amigo en el momento en que intervinieron. El silencio que encontró sus oídos fue inquietante, y el aire se sintió cargado de presencias invisibles. La emoción venció al amigo de Marcus, llenando sus ojos de lágrimas sin derramar. Al mismo tiempo, Marcus se volvió consciente de una escalofriante familiaridad de la que no podía deshacerse. Luego, como un golpe cruel de la realidad, la madre de Marcus soltó el grito más desgarrador. Su conmoción no fue por la presencia inesperada de su madre, sino por la revelación de que la suya no fue una primera experiencia. El terror de su madre reflejaba un recuerdo triste, un recuerdo de un hombre, una visión que caracterizaba la reputación sobrenatural de la casa. Ante la vista inexplicable de su hijo atrapado en el mismo destino que había visto en su visión, la madre de Marcus creó una atmósfera presa del pánico que resonó en los rincones oscuros de la casa. Cuando los restos de la realidad colapsaron con incredulidad, la figura sin vida de Marcus sacudió una o dos últimas veces, sombras desiguales temblando contra la pared. Su vida fue apagada demasiado pronto, arrebatada sin piedad por la casa despiadada. Mientras tanto, la casa observaba y esperaba pacientemente, añadiendo un capítulo más a su legendario horror. Sus muros guardaban secretos más oscuros de lo que cualquier mortal podía soportar, y su silencio anidaba un alboroto ensordecedor de acontecimientos escalofriantes. Los días se convirtieron en semanas y semanas en años, pero la leyenda de la Casa de la Moira siguió envolviendo a San Miguel Chapultepec de miedo y pavor. El horror colectivo del pueblo se redobló y, rebosantes de indignación, ardieron con la injusticia que había sobrevenido al inocente Marco. Sin embargo, su miedo era más fuerte. Estaban aterrorizados por las fuerzas invisibles de la casa, y sabían que esas mismas fuerzas reclamaban a Marcus, ya que tenían muchas otras antes que él. Esa misma noche, el pueblo eligió el silencio antes que la acción, y sintió el peso de la culpa sobre sus hombros. Cosiendo sus labios juntos en un terror ciego, resolvieron seguir adelante, pero el alma de Marcus exigió justicia. De todos modos, la historia no pudo ser sofocada. Se susurró de generaciones a lo largo del, creciendo en horror e intriga con cada recuento. La gente de los pueblos adyacentes vino a presenciar por sí misma la casa maldita que se había tragado la vida de Marcus. Y, sin embargo, la vida siguió adelante. El espeluznante silencio permaneció por todas partes a pesar de los ocasionales estremecimientos que atravesaban a los residentes al pasar por la casa. Luego sucedió algo que sacudiría los cimientos mismos de esta comunidad. Marcus apareció, mirando con los ojos huecos, y espectralmente desde dentro de las paredes abandonadas de la casa. ¿Será que quería transmitir algo sin resolver, un mensaje sombrío de otro reino? Las palabras no lograron capturar el terror colectivo que se apoderó de los habitantes de San Miguel Chapultepec cuando la aparición de Marcus pasó de avistamientos ocasionales a apariciones nocturnas. Cada interacción con el niño fantasma llevó a los vivos más profundamente a un abismo de miedo, instándolos a permanecer lo más lejos posible de la oscuridad de la casa. No hubo tregua del espectro de Marco. Era como si la cruel casa, en su incesante búsqueda por mantener viva la leyenda, hubiera atado el alma de Marcus a sí misma. Una presencia inquietante se había entretejido en el tejido de la ciudad, y las calles que alguna vez fueron pintorescas se convirtieron en avenidas de terror. Irrevocablemente entrelazado, el niño sin vida vagó por la tierra en busca de justicia. En su agonía, los recordatorios de Marcus mantuvieron sus susurros sobre el inquietante legado de la casa, perpetuando la historia de un niño inocente al que le robaron su existencia. Al presenciar el espíritu del niño, la gente del pueblo horrorizada poco podía hacer más que mirar impotente. El espíritu atormentado continuó haciendo apariciones cada vez más frecuentes, y su presencia fue un crudo recordatorio de las fuerzas oscuras que dominaban la casa.
Los extraños fenómenos, incesantes y desconcertantes, persiguieron al pueblo en un ciclo implacable. Cada cuento, cada encuentro espectral sirvió como un potente combustible que alimentaba el control que la casa ejercía sobre la conciencia colectiva de San Miguel Chapultepec. A la sombra de esa monstruosa morada, los cuentos y los espíritus amenazadores se hacían más grandes cada día que pasaba. Muchos de los habitantes de la ciudad no se atrevieron a salir después del atardecer, y los pocos que sí se acurrucaron cerca de sus hogares en temor. El círculo interminable de miedo y horror impulsó a muchos a buscar respuestas. Las almas desesperadas buscaron varias modalidades de exorcismo e intervención espiritual para levantar la maldición y llevar la paz al alma atormentada de Marcus. En respuesta a la situación cada vez más precaria, varias órdenes religiosas acudieron en ayuda de la ciudad. Sus santos y rituales fueron un contrapeso esperanzador a las fuerzas malévolas en juego. Y aunque las ceremonias rituales ofrecían un alivio momentáneo, la paz siempre duró poco, subrayando la profundidad de las atrocidades cometidas bajo el techo de la Moira. A medida que aumentaba la desesperación de la ciudad, también aumentaba la aversión espectral de Marcus. La única manera de la ciudad de llevar la paz al alma atormentada parecía residir en desentrañar la torturada historia de la casa misma. Las palas abrieron tierra y descubrieron una cámara oculta dentro de la propiedad. Entre el polvo y el suelo desplazado recuperaron el cuerpo de un hombre mayor, el propietario original de la casa de la Moira. Los forenses pintaron un cuadro sombrío. El hombre había tenido un final violento, y las heridas en su cuerpo coincidían inquietantemente con la muerte que la madre de Marcus había descrito en su visión. En la muerte, el espíritu del hombre estaba atado a la casa, y fue su atrapamiento lo que alimentó las fuerzas malévolas en juego. La revelación arrojó una pizca de luz sobre los acontecimientos que habían ocurrido hace tantas décadas. Finalmente, armados con la verdad, la gente del pueblo y los espiritistas se embarcaron en el exorcismo más ambicioso que el pueblo había visto jamás. Los ritos rituales, cargados de urgencia y solemnidad, resonaron por el pueblo mientras se concentraban en la casa. Pulgada a pulgada, la casa de la Moira parecía estremecerse, atrapada entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Mientras los lamentos sobrenaturales ahogaban el canto, la estructura de la casa comenzó a astillarse. Primero vino una lluvia de escombros, luego, la casa misma se desmoronó en un montón de piedra antigua y recuerdos polvorientos. Y en aquella ruina que llovía, encontraron la paz, la historia de Marco, la verdad de la casa de la Moira. El pueblo, liberado del pasado inquietante, sanó lentamente. Los restos de la casa de la Moira guardaban ahora el solemne silencio de un cementerio. Pero en medio de la desolación, comenzaron a crecer flores de tranquilidad y esperanza, como si el espíritu de las víctimas atormentadas finalmente encontrara su paz. Sin embargo, los restos del pasado persistieron. A veces, en la tranquilidad de la noche, la brisa susurrante llevaba débiles ecos de la historia de terror de la casa de la Moira. La historia que fue testimonio del poder de la verdad y del espíritu eterno de la inocencia, y del poder eterno del alma eterna. Los que alguna vez vivieron encontraron el cierre, escribiendo el capítulo final de la casa embrujada de la Moira. Y los que alguna vez salieron. Bueno, tal vez habían encontrado la paz. Tal vez finalmente pudieron descansar, dejar de vagar dentro de los límites de su tormento. Recorrer hoy las calles de San Miguel Chapultepec es sentir un pueblo respirando nuevamente. Los vendedores gritan sus productos, los niños juegan con abandono descuidado, y la vida diaria retoma su ritmo suave. Pero la marca indeleble del cuento de la casa del horror de la Moira ha dejado para siempre un impacto en el tejido del pueblo y en el corazón de su gente. Incluso en medio del bullicio, queda el recuerdo de Marcus, el eco inquietante de la casa de la Moira, y la inolvidable serie de acontecimientos que sacudieron la ciudad hasta su núcleo. Sirviendo como un recordatorio crudo y escalofriante de un horror pasado, con el que ningún residente de la pacífica ciudad intentó volver a cruzarse.